A la pintura concretamente fue cuando empecé la facu, porque yo antes hacía, o sea, viste que yo hice la secundaria de arte y hice todas las disciplinas durante 5 años. Directamente soy técnico en Bellas Artes. Después, como siempre viví ahí en Salta, en zonas de mucha naturaleza, el entorno más copado para hacer eso era jugar, eran como juegos plásticos con lo que nos rodeaba. Tenía un amigo que era también como familias de artesanos y demás, y pintábamos piedras, hacíamos, no sabíamos que estábamos haciendo esculturas, pero las hacíamos. Así ya más tipo 11 años ya empezamos a ser conscientes de lo que era sí lo pensábamos en términos de artesanías. Entonces, ¿tu vinculación ahí con la arqueología o esta cuestión? Y bueno, mira, en gran medida con este amigo, Ramiro, que todavía es amigo, todavía nos comunicamos, siempre estuvo presente eso. Ramiro es descendiente así de alguna raíz indígena muy fuerte, no sabemos cuál, pero en su familia estaba muy fuerte eso, y él tenía un tío que era artesano, pero que tenía muy aprendidas así algunas cosas de sus ancestros, digamos, la estética de sus ancestros. Y además en Salta hay una cosa muy fuerte que es el carnaval. El carnaval tiene unos corsos que son un sincretismo muy loco de culturas. Es loquísimo. Un carnaval que tiene como 115 años ya. O sea, el carnaval de la ciudad, no es como específico, el carnaval de la ciudad de Salta es urbano, que no es el carnaval, por ejemplo, que acá se imaginan del carnaval norteño, que es el carnaval de la Puna. Es otra cosa, es un sincretismo loquísimo. Una de esas cosas son le dicen comparsas de indio, y que son comparsas de gente que se disfrazaba con un imaginario de lo que eran las tribus en su formato de los guerreros. Entonces tenían sus cantos, siempre había poetas que hacían coplas, iban con cajas y unas que le dicen tumbadoras, que son como la caja pero larga, así que sonaba más grave, más fuerte, y iban tocando ritmos de guerra, de marcha de guerra, y pegando unos saltos así re locos y cantando coplas de poetas. Que siempre hablaban de la identidad con esa... y las distintas comparsas llevan generalmente nombres de algunas comunidades, de algunos pueblos, algunos asentamientos ancestrales de Salta. Me ocurre ahora, estaban, no sé, los Siancas, que era un vallecito, que era el Valle de Sianca, y eran los Siancas los que vivían ahí, los incas, los tobas, eran unas cosas así, pero que era como te digo, no había una ciencia o un saber muy verídico detrás, sino era una sospecha, un saber popular, no, porque eran todos una tradición que se fueron y que fue tomando su propia forma, su propio color. ¿Qué hay de eso en tu pintura hoy? ¿Cuánto te ha atravesado hasta el día de hoy? Todo. Eso lo tiene todo. Mirá, cuando yo dejo de pintar, porque hago distintas cosas y me desconecto y quiero volver a conectarme, siempre tengo que volver a eso. Y esto que decías de que has hecho otras cosas, digamos, tu recorrido musical, habiendo grabado discos, habiendo formado parte de Marca Vieja, entre otras cosas que has hecho, ¿cuándo es el momento donde decís, bien, te di lugar al arte visual, estudio el bachillerato, después estudio la carrera y soy profesor nacional de Bellas Artes? No sé exactamente cómo es el título. Sí, profesor superior. No, la música estuvo siempre. ¿Y cuando decimos yo quiero ser guitarrista y cantante, quiero tener una banda? No pasó, no lo dije. Sucedió. Fue menos deliberado que lo del arte. Sí, lo que pasó es que cuando me pasó eso, como que se comió todo. Esos primeros años fueron de mucha entrega. Muchísima entrega. ¿La guitarra qué edad, por ejemplo? ¿Cuándo empezaste a tocar la guitarra? Empecé a tocar la guitarra a los 12, 13. Eras niño. Autodidacta, digamos, y nunca fui muy constante, tocaba un poco, la dejaba. ¿Y tenía que ver tu fascinación con la Spinetta? O sea, no, eso se dio en simultáneo, no es eso lo que me motivó, digamos. Bueno, mi viejo era músico, o sea, hacía música. En mi casa desde chico vivía ensayos grupales. ¿Cómo veías eso? Veía eso y bueno, y tenía como el oído entrenado también para ciertas cosas de la música, que eran por ahí las que más fortalecía lo que hacían mis viejos. Mi viejo era melómano, entonces también yo...
Y esa música, la relación que guardaba con esas imágenes del carnaval. Y eso sí, eso se fue dando, porque aparte en el colegio, es muy importante este colegio, lo voy a nombrar porque es fundamental, que es el Centro Polivalente de Arte. Es una piedra angular de mi vida ese colegio. Es un colegio muy popular, no era para nada elitista en ningún aspecto. Porque de hecho vos tenías esta modalidad que era doble turno, qué sé yo, y que podías hacer un bachillerato común y a la tarde hacías la especialidad artística, pero había 3 especialidades artísticas, vos elegías uno. Yo hice Bellas Artes, también estaba danza clásica y también estaba danza folclórica, que era por lejos la más populosa. Claro. Tenía el doble que Bellas Artes, que era la segunda, digamos, más poblada. Y entonces ahí voy encontrando una conexión que se va dando entre la estética que a mí me empieza a gustar en la imagen, que yo obviamente no tenía muy claro por dónde venía, pero me gustaban, me atraían ciertas cosas, con cierta tradición de artistas. Y ahí empiezo a encontrar que tenía que ver con ciertos poetas, salteños también. Y que después empiezo a encontrar que había toda una música en relación a eso, que era ni más ni menos que la música que escuchaba mi viejo, o parte de la música que escuchaba mi viejo. Entonces yo ya tenía como una cercanía con eso, y ahí se me nucleó todo, y después yo encontré nuevos caminos para eso. Entonces digamos. vos ahí, cuando sos salteño, digamos, y creces ahí, ¿cómo te vas de Salta? Termino el colegio y me voy a estudiar. A los 18 años. Sí. Primero Santa Fe, o sea, ¿te vas a hacer vivir en Santa Fe? Directamente a Santa Fe, a la casa de mi abuela. Y nada, y me vine a estudiar a Paraná viviendo en Santa Fe porque era 2002, o sea, no se podía alquilar un departamento bancado, digamos, era el camino que había. Y ahí encontraste que en el litoral también había de algo de esa poética que te habitaba desde Salta, ¿no? Sí, puentes, ¿no? Encontré diferencias, cosas muy diferentes y que me fascinaron, y también encontré puentes, cosas en común. Bueno, vos sos el tejedor del puente, el buscador del puente. Y que le dan forma también a la ciudad, que le dan forma al transitar una calle, por ejemplo. Te pongo un ejemplo muy boludo: comer en la calle. Comer en la calle, comer en el colectivo acá es mal visto, ¿viste? Pudoroso. Y allá es nada, estás en la calle, te comés, digamos. Otro registro de las prácticas oferta, claro. Digamos, y la comida, qué sé yo, comer, a tener un local para comer, no es una cosa de careta, de prestigio, es para comer. Claro. Es para comer, no es para ir a mostrarte. Es para ir y comer. Entonces tiene que ser rico, tiene que ser accesible. ¿Qué lugar ocupa para vos el comer en tu vida, la comida? Un buen lugar. ¿Sos de buen comer? Sí, ¿Te gusta la comida, la disfrutás? Sí. Bien, y entonces esto, ¿no? Que vamos a ver en tu pintura, un poco de esos paisajes, esa mezcla entre lo natural, lo urbano, la gente, algo de los rostros, de los aspectos, de las pieles, ¿no? Como que aparece esto que decían, ¿no? Un recuerdo permanente, que también es un anhelo, que hay algo nostálgico, melancólico, o no necesariamente. Sí, pero también está como muy fuerte la discriminación, ¿no? La diferencia. Los personajes que me interesa pintar son los que están siendo desplazados por otros. Marginalizados. La marginalidad, sí. Que bueno, eso en el norte se vive mucho, en todos lados, ¿no? Pero en el norte por ahí es mucho más explícito. Yo al principio pensaba que allá era peor y que, por ejemplo, acá en el centro del país era menor. Después me fui dando cuenta que no necesariamente, sino que allá es muy explícito y acá quizás está más maquillado. Pero, por ejemplo, la diferencia racial, ¿no? Eso está acá. Entre lo blanco y lo no blanco. Lo blanco y lo no blanco, sí. ¿Y siendo vos blanco? ¿Cómo te llevas? Siendo yo blanco siempre me costó, porque encima en Salta ser blanco era más evidente, digamos. Encima yo de chico era rubio, de chiquito, de niño. Entonces era como una diferencia mucho más evidente, ¿no? Y es como que siempre hice esfuerzos para romper esa barrera de la diferencia. Porque probablemente pero no al mismo tiempo siendo niño. no, al revés. Al mismo tiempo
era un esfuerzo porque la súper reconocía y me dolía. Pero venía señalada de afuera, digamos. Venía señalada por todo. O sea, siempre fui muy consciente del privilegio, a pesar de que yo no era un privilegiado en términos económicos, para nada. Así todo, yo sabiendo que yo era de clase trabajadora, empobrecida, porque mi hijo era docente en los 90, digamos, y que vivía en la periferia, digamos, en zonas casi suburbanas. Asimismo reconocía que si yo me comparaba con mis amigos descendientes, mis amigos marrones, yo era un privilegiado al lado de ellos. Tenías otros tratos, otras posibilidades. Otros tratos, otros accesos, otra plata. Reales, pero no porque qué sé yo, el viejo de ellos no laburaron, sino porque hay una diferencia real de posibilidades, digamos. Y también era consciente de la diferencia. Hay una reivindicación cimarrona en tu obra. Sí. Como un intento de... Es que en realidad hay una postura política, pero es lo que me conmueve aparte. Ajá. Más allá de todo, es lo que me conmueve. Pero no hay un espejo, ¿no? Como que por lo general uno ve que la obra es medio un espejo del artista en el sentido de que puede verse y reconocerse ahí, y uno ve que vos pintás rostros que no se parecen al tuyo, digamos. No se parecen en términos físicos. Exacto, pero en lo simbólico vos reconoces ahí tu raíz. Y sí. Bien, y entonces te vas a Santa Fe, empezás a reconocer algo de la poética del litoral, estudias arte y en el medio la música. Sí. ¿En qué momento te tomás seriamente la música? Bueno, cuando termino la carrera. Carrera de arte. Cuando termino el profesorado en la universidad, sí. Ahí también fue una época que fue un boom, digamos, fue la década del 2010, 2000, te diría de mediados del 2000 a mediados del 2010, ahí hubo una década de mucho desarrollo de una nueva mirada a estos saberes o estas tradiciones artísticas folclóricas, sobre todo en la música. Que bueno, Paraná fue uno de los pilares de eso, con personajes como el Negro Vir. Pero hubo muchos, y curiosamente los lugares que habían sido fuertes capitales de la vanguardia artística folclórica, como Salta, en los años 40, 50, que eran artistas de los más geniales que tuvo Argentina, en esta época estaban completamente cooptados por otra cosa, por una cosa más mercantilizada, postmoderna. ¿Y cómo entró en relación ahí la música, el arte visual? Entonces para mí ese encuentro fue como también reparador, fue reparar algo que yo siempre sentí el dolor de no haber vivido, ¿no? Yo compartí habitación con el Cuchi Leguizamón, por ejemplo, pero yo era un bebé. Claro. Y cuando empecé a tomar conciencia de lo que él era, viviendo en la misma ciudad, él se murió. Sí, no llegué a verlo, pero sí llegué a ver su homenaje, el homenaje que le hicieron todos los artistas ahí el día de su muerte, el día posterior a su muerte, y ahí me empecé a conmover fuerte. Yo tenía 14, 15 años. Y entonces fue reparador ese encuentro. Y aparte me di cuenta que la música me fascinaba. No solo oírla, sino también hacerla. Sí. Y encontré un ámbito... ¿Y te percibís músico? No, porque fue una experiencia, así que... Aislada, la separás de la narración total de tu vida. No la separo de la narración total, fue un momento. Pero quiero decir, como hoy no, principio y con final, claro, vos hoy no estarías ejerciendo musicalidad. No, pero por una cuestión de que no tengo los recursos, el saber, ni la destreza. Para tu pintura es muy musical. No tengo para hacer la música que quisiera hacer. Que quisieras. Sí. Como ese pesosos plebeyos de tus aspiraciones. Mal, y de mis limitaciones. Y soy esclavo de mis limitaciones. Y tampoco sé que uno podría... Yo sé que no, pero no vamos a contradecir. No, sí, yo porque sé que puedo.
Claro. Y lo que puedo hacer no me interesa, digamos. Claro. Me interesa algo que no estoy pudiendo hacer. Y sé que podría ponerme a estudiar y desarrollarme, pero también sé que no estoy con... Y que le has dedicado mucho corazón, mucho tiempo al arte visual. A la docencia. Yo a la docencia, a lo que más tiempo le dediqué en los últimos años. O sea que primero sos docente. Yo primero soy un trabajador, yo soy docente. Y me encanta, amo la docencia. Me encanta. Tanto teórica como práctica, porque vas por esas materias, las teóricas y las me prácticas. encanta. De las teóricas ya sabemos que podés entrar en los devaneos más abstractos, con la semiótica, y en la práctica, profe de pintura también. Sí. ¿Qué es la pintura para vos? ¿Viste cuando piensas que el lenguaje, si es un lenguaje, si no es lenguaje, si es comunicación, si no es comunicación? No sé. La pintura para mí es una de las expresiones de las formas que toma, de las formas más ancestrales, más esenciales que toma el espíritu humano para manifestarse. Es eso. Después va cambiando coyunturalmente y uno, de acuerdo a la coyuntura que le tocó o a coyunturas que aprendió, la va adaptando a esa expresión y se va sintiendo más afín a unas o a otras, digamos. ¿Aprendiste o que te tocaron? Bueno, es loco porque yo recibo mucho de formas de una expresión que tiene mucho de esa tradición, digamos, de la cultura norteña, argentina, pero que al mismo tiempo tiene formatos de una tradición europea, digamos, post-renacentista, ¿no? Porque no hay mucho de renacentismo en la estética norteña, más moderna, te diría, más modernidad se puede ver. Pero a mí los primeros pintores que me gustaron, que eran salteños, sí tienen mucho de moderno. Eso, ¿reconoces influencias así como Y a mí hay dos que siempre me acuerdo que me marcaron mucho así porque me parecen hermosísimos por distintos motivos. Uno se llama Miro Barraza, un chileno que vivía en Salta, que hace unas pinturas con mucha reminiscencia originaria, así, ¿cómo se llama? Unas iconografías así bastante reconocibles, pero no copias, ¿no? Era su creación, pero vos veías que había algo de eso. Y un colorismo muy hermoso, así, muy moderno. Y después el otro, el Emilio Arogali, que es ceramista también, que es un artista vivo, que vive en Tilcara, muy conocido, tiene un taller que se llama Utama, todo lo que fueron a Tilcara vieron murales, el tipo es un duende, lo conocí, fui unas semanas a trabajar a su casa también, todos los que caen le piden de ir a laburar y él lo recibe, te tiene de asistente un tiempo y te presta la casa, todo, el amor. Y él pinta personajes de la quebrada, que es donde él vive, ¿no? De donde él se reconoce. Tipo autodidacta 100%, o sea, autodidacta no hizo escuela, digamos. Autodidacta para leer, escribir, pensar, todo el campo. ¿Y reconoces maestros más allá de esas influencias? No, eso no tuve, eso es una carencia que tengo. Bueno, sí, tuve un maestro, pero no de la pintura, digamos. Un maestro del ejemplo de vida que fue el Flaco Spinetta, digamos. Sabes que tuve la fortuna de tener una amistad con él, digamos, pero nunca se me ocurrió preguntarle nada de música. Hablábamos de pintura también porque él pintaba, él dibujaba. La tapa de neno, cosas así. Sí, toda la vida, él nunca dejó de dibujar. Dibujaba, por ejemplo, en la época que yo lo conocí, él dibujaba mandalas digitales. La cómputa todo el tiempo dibujando, hacía 2 millones de mandalas y autos. Es como un maestro en tanto, casi como la virtud del arte también, ¿no? Sí, Como encontrarla sí. en la virtud del arte. Pero aparte, Un modo virtuoso de vivir el arte, es ¿no? un modo virtuoso de vivir. De vivir los Y vínculos. siendo artista, ¿no? ¿Y vos crees que hay una cuota ahí importante de la idealización que tenemos del Flaco, que teníamos ahí? No, porque yo... Había correlato. Había correlato, yo lo conocía, yo era fanático y él fue una influencia enorme también. Hubo de la confianza. Ahí viste que te hablo también de como el sincretismo, él entra en un sincretismo en el cual
Después me encontré que existió mucho en muchas personas, pero para mí era rarísimo de encontrar cómo mierda cruzo el Cuchi Leguizamón o Arogali, que pinta indios en pedo, o cocleras en pedo gritando, con el Flaco Spinetta que me habla del Capitán Beto, ¿viste? Nada que ver. Y bueno, tomó su forma. Encontré que había un montón de gente que le había pasado lo mismo. La misma sensibilidad. Sí, que era la pintura, pero ahora como más particular, ¿qué es la pintura para vos en tu vida? Algo que viene y va. No, es algo que me interesa mucho y sobre todo que me gusta mucho. Me da placer verla, pero no es, está muy lejos de ser un fetiche. Ajá. Muy lejos de estar por encima de otras cosas. Uh-huh. ¿Nace de un lugar erótico? Me gusta tanto como me gustan las plantas. Por momentos me gustan más las plantas. Claro, pero la planta no es una creación tuya, amigo, ¿qué querés? Un poco, pero un poco hay sos co-creador de la planta. Sí, claro. La pintura también. Decía, ¿nace para vos la pintura de un lugar erótico o de un lugar mortífero? Quiero decir, ¿nace como un impulso vital, un impulso por hacerse de la vida o un impulso de dar muerte, elaborar duelos? No, es más vital, pero no es placentero. A ver. Para mí pintar no es placentero. No te da placer pintar. No. La acción de pintar. La acción de pintar es una pelea, es una lucha. Sí, te peleas con el lienzo, con la tabla, con la hoja. Claro, porque sí. ¿Cómo es esa lucha? Y es como un esfuerzo, como no una carrera, sino es como una larga caminata. Pero vos sos un gran caminador, te encanta. Sí. El peregrino, sabor. Pero bueno, también hay distintas épocas. Hubo épocas donde sí era todo más catártico, más placentero, más explosivo. ¿Cuándo eso? Cuando tenías menos más joven. Más joven. Sí. Menos conciencia. Menos conocimiento. De cómo se tiene que hacer una pintura. Eso arruina todo. No de cómo se tiene que hacer, sino de las posibilidades. Bien. O sea, nunca me afectó mucho el cómo se tiene que hacer porque yo nunca me sentí obligado a. Nunca te sentiste un académico. Como yo nunca me sentí ni músico, ni artista. Donde yo sí me siento re obligado a hacerlo bien es con la docencia. Lo demás lo hago si quiero, si no quiero no lo hago. Bien. No me siento obligado a responder a una demanda. Ajá. Para nada, pero para nada. ¿Sí? Pero cuando hablamos de esto de no podría no hacerlo, quiero decir, cuando a veces la pintura nace esa necesidad vital. No me pasa. Podría no hacerlo. De hecho, paso mucho tiempo sin pintar. Sin pintar. Sí. ¿Y cuándo se renueva ese deseo? Y generalmente cuando hay proyectos, encuentros. Con otros. Bueno, todo lo pintura último. Solitaria. Casi todos los últimos, no sé, la última década de mi pintura es pintura que tiene que ver con otros proyectos. Bien. Bueno, entonces, capaz que podemos en este momento que me compartas acerca de tu actividad como fondista, que es otro de tus tantísimos roles como el polifacético que sos. Que es lo que más hice en los últimos años. Es lo que más hacía. Vamos a contar que el trabajo de fondista tiene que ver con preparar fondos para animaciones, para películas animadas, y van a ser los escenarios donde van a transcurrir las narraciones y los personajes y las acciones. Y eso está un poquito más guionado por la historia que se tiene que contar, digamos. Ahí hay menos propuesta quizás creativa que en tu obra más independiente. Y esta es un trabajo un poco más vinculado a la necesidad de la historia. Pero no obstante, por supuesto, en tanto creador de esas escenas, de los colores, de los matices y demás, cómo nacen estos paisajes, estos fondos, que nada tienen de estático, ¿no? Como ya en sí mismo narran y cuentan también. Sí, te diría, hay menos, no sé si es menos creativo, es menos inventivo, en el sentido de que gran parte de lo que uno tiene que hacer ya está también pensado por otros y por otras, que generalmente, bueno, los directores, las directoras cumplen un rol fundamental ahí, porque son los que tienen que tener la cabeza. ¿Cómo nace esto? ¿En qué momento dijiste puedo hacerlo? ¿Alguien te consideró? Me invitaron, sí, un grupo de amigos, empezó con una idea de una cooperativa cultural, ellos ya hacían animación, sabían que yo pintaba y éramos amigos y me dijeron, ¿te copás participar en esto? Y yo dije, sí.
Y ahí me di cuenta que yo de chico soñaba con hacer dibujito animado. Después me pasó que nunca aprendí mucho, nunca fui del oficio del dibujo. ¿Qué dibujito animado veías de chico? ¿O cuáles eran esos que decís, che, esto me encanta? No, todo. Lo que veíamos todo. Sí, lo que veíamos todo. Sí. Ahora veo que el arte y la amistad ha tenido profundas relaciones entonces, porque si no éramos amigos y salió esto, éramos amigos, salió el disco, éramos amigos y no como... Sí, yo como que la pulsión esa de hacer por hacer, viste, como estar en el taller y estar haciendo, no la tengo mucho. A tú lo vincular. Lo mío es flashear, es jugar a hacer cosas, pero no lúdico en el sentido de vengamos al taller y creemos, sino jugar a tener proyectos. Claro. Para sostener la vida, digamos. Un pretexto vital. Sí. Como que yo te cuento esto y vuelvo siempre a esto que te decía, bueno, con mi amigo nos juntábamos y agarrábamos piedras y las pintábamos. Y después salimos a venderlas. Claro. Aparecía la mercancía, la venta comercial. Claro, porque era eso, era como cierta finalidad de las cosas que hacíamos, de los productos que creábamos, aunque sea estético, digamos. Esa raíz inocente, esa raíz que no especula, ¿no? Que hace por el hecho de habitar el mundo, ¿no? Como transformar la naturaleza en algo más, sí. O agregarle algún valor personal a las cosas. Sí. Bien. ¿Cómo entró en relación? Bueno, has hecho la etapa del disco de Hamaca Vieja y otros más también, has hecho trabajos para otros colegas músicos. ¿Cómo es el diálogo entre la imagen y el sonido? ¿Cómo han nacido? ¿Cómo se vinculan? Bueno, las como te políticas de cada una de las artes. Te digo, cuando en esta etapa de adolescente, de encontrarme con esa raíz, que había como una sensibilidad que la podía encontrar tanto en la música como en la poesía, como en la danza, como en las artes visuales. Incluso ya era consciente que ciertas materialidades connotaban cierto estado del espíritu y cierto estado de la cultura, cierta tradición también, ¿no? Eso en el norte es muy evidente, cuando vos ves que algo tiene madera de cardón, ya tiene toda una connotación que, bueno, obviamente en ese momento no entendía las palabras connotación, pero me daba cuenta, era consciente de eso. Y entonces, bueno, yo además tener la fortuna esta de ir a un colegio donde te hacían experimentar con distintos materiales. Yo hice hasta escultura con resina de plástico, digamos, entonces, con plomo, con piedra tallada. Entonces, uno estaba en contacto con eso y, bueno, para mí era evidente que había un nudo en todo eso. Nunca se me ocurrió en ese momento que iba a terminar haciendo música yo, pero sí escribía, por ejemplo. Y siempre iba como buscando más o menos el mismo... Nada, había una coherencia, digamos. ¿Y crees que encontraste en esta relación entre la escritura, la pintura, la música, que encontraste algo de tu color, de tu imagen, de tu sonido, de tus olores, de tus palabras, algo de lo propio? Recontra, pero al mismo tiempo es súper mutable. Por ejemplo, la música que yo hice cuando hice el disco, el único disco que hice, hoy no la haría. ¿No? Ay, sería re distinto. Bueno, pero a mí ya me resulta la pintura que hice hace 15 años es completamente distinta a la que hago ahora. O sea, en ese sentido, capaz que medio espinetiano eso también, ¿no? Me aburre un poco. ¿Viste esos pintores que, por ejemplo, toman un leitmotiv y le dan, por ejemplo, no se me ocurre ahora, pero... No, te entiendo. Sí, o la serie permanente, ¿no? Que no es... Claro, o no sé, encuentran una solución estética para cierto tipo de naturaleza muerta. Entonces lo único que cambian es el modelo, pero es siempre la misma naturaleza muerta. Eso me aburre porque no está ahí mi líbido, digamos, no está en hacer. Y en esto que los que hemos visto tu trabajo conocemos, y además de tu relación con el color y la forma, más que con una figuración acabada y ese realismo académico, ¿no? Como, ¿qué te pasa con el color, con el cromatismo? Siendo también vos daltónico, ¿no? Siendo daltónico. Y capaz que el tema de ser daltónico y el color es una cosa de... Bueno, sabemos que soy levemente daltónico, pero lo soy. Y capaz que hay una cosa de compensación, ¿no? De amar aquello que sé que se me escapa un poco, digamos. Qué lindo, sí. No sería raro. Antes nunca me preocupó demasiado. Ahora últimamente me pasa que fantaseo con, digo, ¿cómo sería ver
el rojo como lo ves vos, digamos. Claro. Se hacía así, y pensar que yo veo tus pinturas distinto de cómo vos las creas. Claro, yo no sé. En realidad no sabes cómo. No. Muchas veces me dijeron, che, qué particular tu paleta. Y yo eso explica muy bien por qué pusiste este comentario ¿por qué te acá? equivocaste acá? Me gusta, amigo. Bueno, ¿la pintura te sigue haciendo preguntas a vos? Sí, todo el tiempo. ¿Qué te pregunta la pintura? Eso es lo genial de la docencia también. Uh-huh. Que yo no puedo, por más de que yo no pinte por épocas, no puedo dejar de interactuar con ella y de encontrar, de encontrar nueva información y de yo ir transformándome en relación a eso, porque es también mi responsabilidad, ¿no? O sea, tengo asumida esa responsabilidad. Y creo que siempre termina enriqueciéndose mi mirada antropológica, te diría, en relación a la pintura, ¿no? Ahí, bueno, opera mucho mi haber estudiado semiótica. Entonces, ¿Dónde te aporta? Me aporta en pensar cómo se construye el valor cultural de la pintura y cómo operan las distintas mutaciones, hibridaciones, como te decía, qué hay detrás de todo eso. Y la pregunta que siempre subyace es, bueno, ¿y qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay al final? ¿Qué hay al principio, en realidad sería? ¿Qué hay al principio? El origen. Claro. Y esa pregunta resuelve, sin contestarla, ¿no? Pero resuelve un montón de preguntas más pelotudas que en realidad son las que hacen el día a día de la dinámica cultural actual del arte. Son preguntas de vicisitud contemporánea, digamos, contemporánea en términos de nuestro propio tiempo, no del tipo de arte. ¿Y en ese sentido vos crees que tu hacer es desprejuiciado o que hay algún...? No, desprejuiciado no creo que sea posible. No creo que exista nadie que tenga una mirada completamente desprejuiciada. Yo lo que trato de ser es crítico y crítico conmigo mismo. No confiar demasiado en nada. Pero adoptás una posición, vamos a poner estos términos y corregime, como justiciera frente a, ¿no? Como que sos como muy responsable a la de habitar el mundo, como lo habitas, de qué manera, cómo habitas la pintura, la música, como que quizás esto lo podemos editar, pero como que te parás al lado de los débiles, ¿no? Como tratando de echar imagen sobre lo que no se visibiliza. Yo creo que, claro, sí, como... eso. Me preocupa mucho la injusticia. Y siempre que hay una posición justiciera. Siempre que hay una hegemonía, hay una injusticia por detrás, ¿no? Suena re naif decir me preocupa la injusticia, ¿no? Pero como postura, así como... No, pero quiere decir que hay la pintura como causa, digo, en términos de una pintura no amoral, ¿no? Hay pinturas amorales, no inmorales, sino amorales, no pretenden dar ningún mensaje, ninguna índole, ¿no? Como es un modo de estar y ya, de hacerse mundo. No. En tu caso es un modo de dar mensajes respecto de esto, ¿no? Como hay un mensaje ahí. Sí. Podrías como, no sé, inteligirlo de otra manera o si ese mensaje entendés que quien lo recibe lo puede leer, ¿no? Obviamente no lo pienso mucho eso, pero sí, yo tengo ese modelo de artista con una motivación, ¿no? Bien. De que el arte, detrás del arte hay una motivación. O sea, como te digo, no porque... O sea, seguramente es así porque no lo puedo hacer de otra manera. De otra manera no me dan ganas, como te digo, no me dan ganas. Es una misión. El pintar por pintar, ¿viste? El arte por el arte me aburre profundamente. Insisto, prefiero salir a caminar, a jugar al básquet o a regar las plantas. Me aburre. ¿Qué opinas de la tecnología y la relación con el arte? No tengo mucha opinión. Porque vos trabajás muy bien en digital también y haces pintura digital. Sí. Digo, ahí tampoco hay prejuicios sobre la materialidad en ese caso. No, porque... Se pinte con lo que se tenga. Como te digo, es una forma de expresión que se va adaptando al Hay los que ocuparon la cámara oscura, los que... Claro, los que ocuparon la cámara oscura dicen, no, vos no pintás porque usás la cámara oscura, vos usás óleo. Claro. Venía a pintar como nosotros con... Dale, claro, sí. Claro. Y sí, ¿qué iba a decir? Bueno, sí. ¿Está bien? Claro. Sí. Esto de seguir como tan afianzado en una tecnología claro, del siglo claro. Que me parece que las tecnologías definen estéticas porque habilitan ciertas posibilidades y van
conformando ciertos modos de hacer, pero me parece que enquistarse en algo es al pedo. También también hay que pensar que en Argentina, y yo también al tener alumnos, al haber estudiado en plena crisis y demás, aprendí que uno hace con lo que tiene a mano. Que no te puede detener eso. No, al pedo. ¿Y qué opinas? Algo has contestado, ¿no? Pero entre el saber hacer, el buen oficio, esta idea, ¿no? ¿Qué opinión te mereces? Bueno, mira, tengo una idea bastante clara respecto a eso. Viste que yo te decía como que... La virtud, de nuevo, ¿no? Como esta idea de virtud. Pienso que la pintura, como te decía, es una forma que toma, un camino que toma la expresión del espíritu, ¿no? Y como toda expresión se puede complejizar, se puede profundizar y expertizar, digamos. Y entonces pienso que el oficio es una manera de pulir esos caminos, digamos. Ahora, no garantiza nada. Para mí esa idea de que el oficio por el oficio ya es un valor, no me interesa. Porque en términos artísticos te lo digo, ¿no? En términos humanos capaz que sí. En términos del arte no me interesa per se. Porque también te pueden quitar. Como te digo, eso leitmotiv de los tipos que te hacen naturalezas muertas y con unas texturas increíbles. Está buenísimo cuando ves una, pero cuando ves que el tipo hizo eso 1000 millones de veces, no podés negar su oficio. Pero artísticamente a mí, personalmente, me falta algo. Entonces digo, reconozco ese valor y me parece que es algo fundamental para la experticia. Y lo otro que pasa con esto, que me parece que la experticia y el ejercicio y el oficio no solamente pasa por el manejo del mecanismo técnico expresivo, sino también de los contenidos. Un equilibrio entre el qué y el cómo. Claro, el tipo de oficio para mí más completo es el que logra equilibrar estas cosas, y que se necesita oficio para llegar a niveles elevados, por decirlo de alguna manera, de tu propia expresión, de tu propio lenguaje, es innegable. O sea, pensar que porque se te ocurrió una idea ingeniosa ya estás en un punto, me parece un poco inocente, ¿no? O tendencioso. Me parece que todo camino que encuentres, si vos querés llegar a un punto alto de tu potencialidad, necesita oficio. Sí. Ahora, también hay un ideario de cómo es el oficio, es un estereotipo, ¿no? En el caso de la pintura, viste que está el estereotipo de él que está en su taller y está todos los días. Bueno, eso está buenísimo, pero no es la única manera. Arogali, por ejemplo, que te digo, el de Tilcara, el tipo hace cerámica más que pintura. Y cada tanto agarra y pinta, pero mucha de su pintura es en mural en las fiestas, en los carnavales, pintando los disfraces de la gente. Es otra forma. Y tiene un oficio de la reconcha de la lora, pero es otro camino, digamos. Pienso que el oficio es eso. Pienso que desde la docencia también hay un fuerte oficio de estar en contacto. Yo aprendo un montón, por ejemplo, viendo, corrigiendo, acompañando procesos de otros. Y yo me doy cuenta que después capaz no pinté un tiempo, pero estuve en contacto con eso, y cuando vuelvo digo, ¡epa! ¿Y esto? Este recurso, ¿dónde estaba? Bueno, también el oficio tiene que ver con estar en contacto y estar consciente sobre el proceso. Exacto. Que a veces no es tanto la práctica en sí misma, sino el estar atento y que no se te escapen estos detalles que decís. La reflexión es parte de... Ahora, quizás también la idea de la repetición es cuando esa repetición sistemática produce diferencias, ¿no? Digo, o sea, claro. Cuando uno empezó a repetir ya no le sale de nuevo como antes, sino que uno encuentra, ¿no? Estos recursos como novedades, es como hacen hacerlo nuevo. Deporte, ¿viste? Exacto. Y no repite, pero en esa repetición aparece lo nuevo. Bueno, los deportistas es una cosa muy loca. Los deportistas les pasa en el repetir y repetir. En un momento se dan cuenta de algo que no estaban haciendo o algo que estaban haciendo mal. Me parece que tiene sentido cuando hay un darse cuenta. Y ese darse cuenta pasa de muchas maneras distintas, a eso voy.
Sí, como en todo oficio es necesario conocer los materiales con los que trabajas, cómo reacciona un soporte con determinada pintura. Pero bueno, y eso es estar horas en el taller. ¿Y Eso cómo no se reaccionás vos en relación a eso? Eso me parece fundamental. ¿Qué te pasa hoy como espectador en términos de qué te conmueve? ¿Frente a qué tipo de cuadros quedas o mudo o te produce una emoción que te hace llorar? ¿O si eso te pasa o no con la pintura o te pasa más con la música? Con la pintura me pasa muy poco eso. Con la pintura lo que más siento es como un goce no tan conmovedor, digamos, no tan emotivo. Telescópico. Claro, es un placer más físico, más corporal, sí, y visual. Me da mucho placer, pero es como te digo, no es emotivo. No te aflojan las piernas ninguna pintura. Me ha pasado muy pocas veces. Me pasó con una pintura de Odilon Redón, me acuerdo siempre. Muy hermosa. Y me ha pasado no me acuerdo con qué más. Pero no, pocas veces. Y para la música sí. Pero por ejemplo puedo mirar pinturas horas y horas y horas y horas. Sí, con la música es mucho más emotivo. Sí. Toca una fibra más íntima. Sí, más emotiva. No sé si más íntima. Es más emotiva. Como que ¿No te parece esta estimulación visual o esta idea de que en la visualidad hay algo un poco más frívolo? Pero fíjate que, por ejemplo, a mí siempre... El sonido es más... Pero a mí siempre me tocó mucho y muy profundo la pintura... No te digo necesariamente la pintura abstracta, pero sí lo abstracto en la pintura, ¿no? La dimensión abstracta de la pintura. El color, el dinamismo, esas cosas siempre me llegaron. La materialidad, son cosas que siempre me llegaron muy directamente, más que la figuración. La figuración también, obviamente, pero esas cosas han tenido mucha fuerza y que son muy emotivas en sí, o sea, no son frívolas para nada. Pero no creo, pero viste que a veces aparece un prejuicio sobre la visualidad. Sí, sobre la mirada. Yo creo que es como también, como te digo, como cada uno acomoda los estímulos en canales distintos. Totalmente. Y amigo, ¿cómo te llevas con el dibujo y con la cuestión acromática, que es más despojada, que es más desnuda? Que nos deja me gusta verla, no disfruto tanto hacerla. La línea. Porque no me sale, básicamente. O no, como con la música, no me sale lo que quisiera hacer. Pero hay cosas que me dan enorme placer visual, enorme gozo. Por ejemplo, creo que mi dibujante favorito, o uno de mis dibujantes favoritos, es Hugo Pratt, el que hace se me fue el nombre. Puta madre. Un personaje marino. Bueno, ya me voy a acordar. Que hace, es un cómic. El tipo tiene una representación que es alucinante. Bueno, te diría que muchos también de los historietistas argentinos, como Breccia, me parece descomunal lo que hacen. Más allá de lo que narran, yo veía los cómics, a veces tenía los cómics o conseguía un cómic por ahí que alguien tenía y yo me quedaba mirando, pero no mirando la historia. Bueno, con la de Hugo Pratt sí, pero con los argentinos no tanto y veía eso y me parecía alucinante. Por ejemplo, la versión de Breccia del Eternauta era una cosa que... Y yo no tengo yo al tuyo, me parece. Pero vos tenés el original, el de Breccia es una reversión. No se puede creer. Bueno, eso me gusta, me da el mismo placer. Yo no marco diferencia entre dibujo y pintura, por ejemplo, ni siquiera para dar clases. Pinta todo dentro del lenguaje, de la imagen. Bueno, pero trabaja, que la pintura rellena un espacio, quiere decir que aparece mucho más el plano. El dibujo sobresale la línea, digamos, entonces te deja un poco más, pero es relativo, más caligráfico. Es relativo porque entra sí, yo creo que tiene más que ver con tradiciones que con naturaleza del lenguaje. Como estas definiciones de, bueno, el dibujo es dibujo porque esto. Y creo que tiene más que ver con... No, es que no se puede escapar a la línea. En el dibujo no puedes escapar a la línea. Con la línea luego construyes planos, otra cosa, construyes sí, pero por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Klein.
¿cómo se llama? O Klein, creo que el que pintaba las manchas abstractas negro sobre blanco, que eran gigantes. Sí. Y eso es mancha, pero también ves la composición y es línea. Y aparte no tiene color, porque es blanco y negro. Entonces, ¿qué es eso? ¿Dibujo o pintura? Ahí te das cuenta de lo arbitrario de esa frontera, ¿no? Pero ahí ya estamos hablando del tamaño, ¿no? O sea, No, estoy hablando de la función del elemento plástico en el espacio. quiero decir que si el pincel dialoga en una superficie muy grande, es un pincel muy ancho, pasará a ser línea por un tema de soporte. Pero si se hace con un pincel muy ancho, Lo hace exactamente una línea negra, agarra exactamente soporte la misma pequeño imagen. pasa a ser No, pero plano. agarra exactamente la misma imagen y reducir la proporción, imprimila o hacer, decir al tipo, hacer la misma imagen con la misma proporción más chica. Es la misma ambigüedad, por la naturaleza con la que fue hecho también. No sé, a mí esa diferencia no me cierra. Me parece operativa, ¿sí? Porque uno también hace referencia a prácticas y tradiciones. Pero en sí a mí no me hace diferencia. Sí te puedo decir que yo me siento más cómodo manchando que delineando. Ahí y entonces sí me pasó que dentro de las tradiciones, porque hoy nosotros estudiamos en la academia, entonces nosotros teníamos dibujo versus pintura y los profes más o menos trataban de marcarte la diferencia entre uno y otro. Digo versus como dos disciplinas distintas, ¿no? Y dentro de lo que se practica en una y lo que practica en otra, a mí siempre me resultó más natural los caminos, que más orgánicos los caminos de la pintura y mucho más difíciles los del dibujo. Cuando en realidad no prescinde una de la otra, como decís. No, claro, no. Se dibuja cuando se pinta. Después me di cuenta que yo dibujaba en negativo, por ejemplo. Y cuando fui consciente de eso, lo empecé a hacer mucho más eficazmente, lo hacía muy a conciencia, que es, por ejemplo, tengo una silueta y bueno, ahí ves, mancho más o menos el borde y lo empiezo a dibujar. Y va ganando definición. Va ganando definición con el contorno, con lo que lo rodea. En las últimas capas de pintura. ¿Cómo? En las últimas capas de pintura va ganando No, detalle. claro, sí, va ganando forma, va definiendo su forma. Se va cerrando también. Se va cerrando, la mancha. claro, sí. Sí, pero es como, ahí voy formando con la mancha también, ¿no? Y la línea cumple una función no necesariamente delimitadora. Bueno, entiendo entonces que la docencia es lo que de algún modo hoy organiza tu vida, ¿no? Es tu trabajo, también es lo, ¿no? Como un medio de vida y demás. Así que estimo que de acá a 5 años seguirás siendo docente. ¿Cómo pensás de acá en adelante? Esperemos. Esperemos que se pueda, Sí. que se siga trabajando de lo que nos gusta. La pintura, la música, ¿tenés así como algún pedido que le haces a la pintura? Si de acá a 5 años me gustaría tal cosa, tal Me otra. encantaría volver a trabajar en animación. Me Eso. encantaría, es un dolor no poder hacerlo. Es un dolor. Bueno, ¿y que has participado de animaciones internacionales, con ternas importantes, con premiaciones? Sí, sí, no particularmente a mí, pero a la película Nayola recibió premios importantísimos, va en representación de Portugal a los Oscars. Sí que has tenido participación en proyectos de gran envergadura y que has tenido gran relevancia en tu Sí, igual formación también. es muy loco. Y eso fue autodidacta, ahí eso no te enseñó nada. No, porque es muy raro. De hecho, está bueno eso porque la ilustración, que es un modo... La ilustración es un modo que cobra la gráfica de adaptarse al mercado. Una forma de trabajar. Lo que diferencia la ilustración de la pintura es la forma de abordarlo. Que es, el ilustrador es un trabajador, básicamente. Entonces puede ser re artista, pero tiene que cumplir con ciertas demandas de tiempo también. El ilustrador tiene, por ejemplo, que laburar rápido, tiene que ser eficaz, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahí sí, por ejemplo, interviene mucho, influencia demasiado quizás el medio. Los ilustradores actuales, en ese camino de eficacia, laburan casi todo digital, casi todo desde lo digital y hacia lo digital. Y eso también va formateando unas estéticas que, muy por el contrario de lo que yo estoy contando de mis orígenes,
son como, ¿cómo se dice cuando algo no tiene origen? Bueno, origen, pero no se entiende bien en este contexto, ¿no? Son como faltas de raíz. Es una raíz que es el mercado, y que es el mercado dominante. Entonces empezás a encontrar las líneas, los intersticios de las formas, que todo responde a una iconografía que es la iconografía del mercado audiovisual hegemónico de Occidente o hegemónico de Oriente, ¿no? O Japón o sea que las convenciones para vos en realidad son una subordinación de lenguajes a los lenguajes imperantes o los modos del lenguaje. Cuando es tan, sobre todo cuando es tan guasamente dominante. Te peleas un poco con eso. Y me parece empobrecedor, me parece que empobrece la cultura. Empobrece la cultura. Si tenés toda una camada de millones y millones de pibes que dibujan más o menos igual, porque es lo que ven y es lo que reproducen, me parece empobrecedor. Me parece que, porque aparte hay gente, la capacidad, pendejo, pibito, pibitas, que la rompen, pero que están haciendo más o menos lo mismo, más o menos la misma narrativa, más o menos la misma sensibilidad, y no solo que más o menos, sino que se esfuerzan para hacerlo más así todavía, porque es más copado, ¿entendés? Quizás también ahí entran en conflicto cuestiones que tienen que ver con una pelea, si se quiere, por la igualdad, y que esa igualdad también termina siendo, en algún sentido, adoptar formas homogeneizantes. Y es que de vestirnos, de hablar, de dibujar, de pintar. Claro, ¿no? Porque el aspiracional es otro y está puesto siempre fuera, ¿no? Pareciera, entre comillas. Sí, pero cuando ya se borran las marcas culturales y solamente queda lo hegemónico, es muy choto. Me parece muy empobrecedor. Eso yo no quiero vivir. ¿Y entonces qué pensás de Pixar o de estas Disney? Disney me parece el enemigo. Yo digo que empiezan que empiezan con de Coco o estas otras animaciones que empiezan a incorporar otro tipo de facciones, donde empezamos a ver protagonistas que tienen otras tallas, que tienen otro, ¿no? Como la sirenita. Te lo digo con total honestidad, me parece hipocresía. Me parece que son adaptaciones hipócritas para responder a unas demandas que son quizás más profundas, y lo que hay es una leve adaptación estética, pero si mirás el trasfondo de la estética, si mirás el trasfondo de la narrativa, te das cuenta que siempre siguen respondiendo a la misma estructura. Le cambian el color a la figurita, ¿no? Y que es como una concesión, es una leve concesión, digamos, ya vamos a tener un protagonista latino, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a representar más o menos que es corrección política. Es corrección política. Y lo que ves después, si conoces más profundamente, te das cuenta que son todos estereotipos profundos. No son niños mexicanos los representados. Son niños mexicanos imaginados desde una mente yanqui. Es un tremendo estereotipo que me parece... Y vos decís que son formas de la demagogia y de... Sí, que alienta también a esta hegemonía, porque también te hace pensar, ay, qué copado, mira, bueno, no son tan malos. No, bueno, pienso que también las transformaciones deben darse de algún modo, ¿no? Entonces, incluso, ¿no? Si hoy la publicidad de desodorante pone una mujer con determinadas características que nosotros no se hubiera visto en la publicidad para vender más de ese producto, es decir, en función del capitalismo, incluso así considero que es mejor a que sigan poniendo la misma placa. No lo sé, puede ser, la verdad que no lo sé. Igual yo un poco lo que te digo en este cuestionamiento no es solamente lo hipócrita de hacerlo por una necesidad de adaptación, sino lo que digo es que si mirás profundamente, esa transformación es no solo que superficial, sino que acentúa lo ajeno que soy yo a eso otro. O sea, le acentúan a un pibe lo ajeno a eso otro, porque eso otro es borrado completamente. Lo que digo es la iconografía, por ejemplo, la iconografía de tradición mexicana no tiene absolutamente nada en común con la iconografía Pixar. Entonces, ¿por qué Pixar no hace una película con ilustradores que sepan de la iconografía mexicana y que sea una iconografía distinta? Pues no me consta que no hayan llamado a ilustradores. A vos te llamaron para hacer algo en particular. Pero lo llaman para respetar los esquemas de iconografía de ellos.
¿Entendés? A mí en Portugal me llamaron para hacer una película y me dijeron, queremos ver cómo vos representás esto. Bueno, ahí tenés, ¿no? Digo, Sí, bueno, pero es una producción independiente, no era Pixar. Era una producción independiente hecha por un director que es un artista, un tremendo artista. Te enoja. Me enoja, claro, sí, yo que sí. Para también cerrar el enojo es súper digno para laburar. Todo mejora. Estando enamorado todo mejora y no estando enamorado, la perspectiva del amor también mejora todo. La perspectiva del amor. Sí, claro. ¿Más el amor o más el enojo? ¿Cómo? ¿Más el amor o más el enojo? Promueve la producción, por ejemplo. La producción, no, el enojo más que el amor. Sí. Sí. No, el amor El amor promueve... la pereza. Vamos. Claro, el amor promueve la comida, por ejemplo. ¿Qué lugar ocupa la comida? Claro, comer rico, el placer, el conectarse con el goce. Como te digo, para mí el hecho de pintar no es gozoso. Pero de pronto sí la idea del amor como musa, como encontré alguien que habite mi pintura, mi tejido musical, o de pronto estoy enamorado y aparece. No, creo que en la música no en la música, sino en la escritura. La escritura me pasó, pero me pasó hasta los 20 y pico de años, claro, después ya no me cuando pasó. todavía creías en el amor romántico. Claro, capaz que era más romántico, sí, los modos románticos, sí. Deconstruido, en vísperas de, con instalaciones de. Yo creo que sí, que siempre fui una persona en deconstrucción, por esto que te diga que te decía que desde chiquito fui consciente del privilegio que tenía por ser hombre y por ser blanco, porque yo, como te digo, lo veía en un contexto donde ser blanco era más evidente, era más evidente la diferencia. Entonces siempre estuve en deconstrucción y también porque nunca confío mucho en mí mismo. Nunca confío mucho en términos de, no es que, ay, soy inseguro, sino que nunca confío mucho en lo que pienso, porque pienso que es provisorio. Cuando uno piensa provisorio, la ideología de uno es provisoria. Entonces, eso. Y después con algunas cosas uno se construye con más naturalidad y con menos resistencia, y para otras con más resistencia. ¿Y crees en el progreso en el arte? En el progreso, en sentido cultural. No sé, a veces con esta idea de que si vamos cambiando, ¿no? Del Renacimiento a la modernidad, digo, del Renacimiento a lo postmoderno luego y como que en esas transformaciones haya una sentido evolutivo, digamos. Sí, progreso. Pienso, no lo voy a negar, pero no creo en el camino direccional. Pienso que más bien es una historia recursiva la que tenemos y que aparte tampoco es un todo, digamos. En cambio a otros evoluciona una cosa, pero para que progresa una cosa y para que progrese una cosa tiene que retroceder otra. Entonces me cuesta encontrar obras de los lenguajes postmodernos, contemporáneos que coincidan con mi sensibilidad. No es que no pueda ni que no encuentre los valores, pero me cuesta. Y después sí soy muy crítico del lugar que termina ocupando eso en las currículas, en lo oficial. Eso sí me resulta problemático. Lo otro no, lo otro es una coyuntura, como te decía. Pero el lugar que ocupa eso como hegemonía discursiva, hay gente que sí se come el viaje del progreso y la evolución total, digamos. Y a eso me resulta jodido, porque nuevamente invisibilizás un montón de cosas que no van por ahí porque es otro camino, digamos. Y las pones en un pedestal más abajo, digamos. Una pregunta así ya de cierre. Aquello que dijo Borges, que cometí el peor de los pecados, no fui feliz, ¿no? Como abocado a su obra, su lectura, su escritura. ¿Qué piensas de eso, de la felicidad, de la búsqueda? Si te cuesta la felicidad, si crees en algo de eso, si crees que el arte ¿no? nos reúne con algo de la condición humana y con eso nos resulta más fácil o más difícil la felicidad. No lo sé. Digo, reconocer tus privilegios es lo que como hubo ahí una recurrencia en tu decir sobre tus privilegios, pero a la vez estás muy enojado, ¿no? Porque otros no los tengan, porque esa sea una posición de privilegio, ¿no? Y a la vez también tus propias posiciones de desventaja respecto de otros que son
mucho más privilegiado que uno. No, pero sí, Quiere como te decir digo, que yo tiene- en un contexto y en ciertos contextos donde habito hoy en día, sí tengo privilegios, no tengo problema Digo, en decir que privilegios, son- derechos. Digo, eso. No, derechos seguro y privilegios también, digamos. Yo creo que hay cosas que nos acostumbramos, naturalizamos como derechos y que algunas no necesariamente son derechos, son privilegios. Creo que mucha gente se confunde el enojo con la imposibilidad de la alegría. Y es un grave. ¿Vos crees que puedes convivir el enojo y la alegría? ¿Pueden convivir? Yo tengo momentos de tremendo gozo. Pero en mi el vida. enojo existe. El enojo y la alegría. En el momento no. No se puede sentir placer sin sentir dolor. Pero no, bueno, sí puede coexistir ahí. Sí, eso sí, te lo aseguro. Pero en cierta medida, en cierto punto ya no. En cierto punto se anulan. Qué lindos gestos. Bien. Pero no, para mí no excluye. No excluye. Algo que, como dicen en Caja Negra, algo Perdón, que me gustó. el estado de alegría total, donde uno está en Gratitud, gracia, con eso. gratitud, con la vida y todo, no es algo que me interesa. No es algo que me interesa en absoluto, porque eso implica. Negación de lo otro. Suponete que estás en un estado de conciencia tan elevado que ni siquiera es negarlo, sino es aceptarlo. Resignación. Que es uno de los principios de cierta filosofía oriental, es la resignación positiva. A mí no me interesa. Vos no querés resignarte nada. No Querés seguir nada, no indignado. nada. A ciertas cosas yo no me voy a resignar. No me interesa resignarme a ciertas cosas. No me interesa resignar, ¿viste? Porque la Es una resignación, lucha, dar batalla. la Yo soy resignación guerrero. a ciertos estados implica, por ejemplo, decir, bueno, el hombre es así, compite, siempre vas a querer tener más ventajas sobre el otro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a buscar ese camino a fondo. Voy por la mía. Eso no es resignar. Eso es entrar al sistema, eso Bueno, no es resignar, es pero otra el cosa. pero es la- entender que uno pero la básicamente es un frase- impotente frente a ciertas injusticias. Bueno, ese es un tipo de Y resignación. no solamente que uno es impotente frente a ciertas injusticias, sino que además la vida no es justa. No hay de la justicia. No hay de la justicia. No hagamos- Esa es una resignación que a mí no me interesa. Me sorprendiste con esto. También yo. ¿Qué pasó? Gracias, Rodrigo. Pero a vos.